Nos acompaña también Abuy Mbufea, editor de la revista oneafrica.net. Muchas gracias por venir a Forte Apache. Igualmente. Bueno, yo creo que de alguna forma el sueño de Martin Luther King de alguna forma se cumplió con la llegada de Barack Obama, teniendo en cuenta que era el sueño de Martin Luther King. El sueño de Martin Luther King ha consistido en lo que O'Malley Yesite la llama poder blanco en caras negras, que fue la gestión de una burguesía negra muy grande en el ejército, las instituciones, con Condoleezza Rice, con Colin Powell y otra gente, frente a lo que planteaba el movimiento de Black Power, que era un movimiento, un cambio social que tiene que ver con la clase y tiene que ver con el tema de los problemas, ¿no? Entonces yo creo que a veces tenemos una visión de Martin Luther King muy fuera de lo que realmente Martin Luther King pretendía. Martin Luther King lo tiene en un libro muy bueno que se llama ¿Por qué no podemos esperar?, donde él dice claramente su sueño, que es un sueño donde las personas sean iguales. Te quedan 7 segundos. Pero eso no implica, con todo lo que Jacobo ha dicho de las cárceles y demás, tiene que ver con otro modelo social. Ahora sí que se acabó. Los civiles está vinculado de alguna manera a las comunidades afrodescendientes en Estados Unidos. Voy a empezar preguntándole a Abuy, ¿qué es lo que significa Black Power? Bueno, el Black Power es básicamente el movimiento que surge como contestación a la integración. Desde el principio, cuando los negros llegan a Estados Unidos, pero no solamente a Estados Unidos, a Colombia, Ecuador, Venezuela, América, hay dos tendencias. Los negros que se asimilan a la esclavitud, que son los llamados negros bozales, y los negros que deciden ser cimarrones, que deciden rebelarse, matar a los amos, irse a los palenques y hacer quilombos y demás. Que por eso los argentinos utilizan esa palabra quilombo, porque los negros se rebelaban en el Río de la Plata y montaban un quilombo. Y entonces esas dos tendencias siempre van a existir y van a estar encarnizadas en los años 20 en Marcus Garvey y en William Du Bois, y luego en Malcolm X y en Martin Luther King. Y constantemente ha existido esas dos tendencias de quienes plantean tenemos que ser parte de la sociedad y trabajar desde dentro, los que dicen que no, esa sociedad, por más que nos pueda ayudar, nunca podrá darnos nada. Entonces el Black Power es la respuesta al movimiento de derechos civiles, es un proceso de descolonización, es decir, el mundo estaba en un contexto de descolonización. En Cuba, en China, en África había un movimiento muy grande y en Estados Unidos el movimiento se llama Black Power, poder negro. Entonces es un movimiento que surge, entonces la burguesía negra, los liberales blancos, tienen que armar un movimiento que pueda contestar a ese movimiento que ya lo conocían en los años 20 con Marcus Garvey. No olvidemos que Hoover, el FBI, monta el COINTERPLO en los años 20 contra Garvey. Entonces montan el movimiento de derechos civiles, con la retórica de Gandhi, el cristianismo y Martin Luther King y lo demás, para evitar que aquello se convirtiera en una revolución comunista, como ha dicho bien Manolo, porque eso era lo que realmente estaba viéndose que se hacía. De hecho, Trotsky escribió un famoso libro que se llama Sobre la autodeterminación del pueblo negro, que fue un libro escrito en los años 30, donde se habla ya de todo este tipo de temas, porque se veía claramente que el proceso de liberación en internacional, no solamente en África, en Latinoamérica, en todo el mundo, en Estados Unidos, estaba en manos de los negros en un proceso de radicalización, y se crean, por parte de Roosevelt y otros presidentes, comienzan a crear, pues como aquí hacen las ONGs, Esteban Ibarra, toda esta gente, pues empiezan a crear organizaciones que frenen este movimiento radical que va, obviamente, a un enfrentamiento. En este contexto, Elijah Muhammad, la Nación del Islam, la CORE, los Black Panthers y otros grupos lo que hacen es incorporar la dialéctica del marxismo a una dialéctica religiosa que es la que existía en la época de Marcus Garvey. Y es lo que hace que automáticamente todo el proceso de represión sea mucho mayor, porque estamos en un proceso internacional donde hay todo el tema del comunismo y todo este tema, ¿no? Black Power, para concluir, el primero que utilizó el término Black Power fue el escritor Richard Wright, que tiene una novela que se llama Black Power, pero ya en los años, en la época de Marcus Garvey, en los años 20, Marcus Garvey decía que no luchamos contra el racismo, sino contra las condiciones coloniales, que eso es lo que quiere el Black Power, acabar con el colonialismo, no contra el racismo, porque el racismo es la ideología dominante de los colonizadores. En los negros en España, por ejemplo, en Europa, por luchar contra el racismo, lo que hacen es crear el Estado de organizaciones antirracistas, pero eso no cambia las condiciones de los negros. Entonces lo que hay que hacer es crear condiciones anticoloniales, y eso es lo que hace el Black Power. Veía cabecera. Con responder a la pregunta que hacía Pablo, es decir, las organizaciones armadas o revolucionarias existieron desde el primer momento en que el primer barco llegó. Lo que pasa es que el establishment
norteamericano, europeo, tiende a ignorar todos estos movimientos y luego de repente parece como algo nuevo, es decir, todo el proceso que hemos vivido en España del 15M no nace en el 15M, hubo un proceso de 10 años de luchas sociales en las que algunos de los que estamos en esta mesa hemos participado. Ahora, si luego los medios de comunicación quieren decir, oh, el 15M, y ponen unos 4 chicos allí haciendo gestos y parece como algo nuevo, está bien para un grupo de gente, pero el proceso negro, en Arkansas, en 1770, los negros declararon un estado independiente en Arkansas, armado. En Estados Unidos había habido siempre esa tradición. Lo que ocurre es que el proceso internacional que se da con la Guerra Fría permite a los negros articular un movimiento con mucha legitimidad, que no existía antes. Es decir, Marcus Garvey tenía una policía, tenía enfermeras, tenía un ejército, o sea, tenía una organización propia. No es verdad que eso sale nuevo. La pregunta que tú dices es la lectura que se hace es la siguiente. Hay que tener en cuenta que la lectura es la lectura esclavista, amo-esclavo. Durante la esclavitud, si un esclavo se escapaba, cualquier blanco que le encuentre tenía derecho a matarlo o a detenerlo. Por eso ves que las cárceles se hacen mayoritariamente en lugares de mayoría blanca. Nunca hacen cárceles en un lugar donde hay mayoría hispana o negra, porque si se escapa un preso se puede mimetizar con la sociedad. Entonces hay una lógica muy clara de que hay una relación colonial. Esa relación colonial lo que hace el Black Power es ponerla de relieve. Es decir, hasta ese momento Martin Luther King y otros negros que decían tengo un sueño, lo hablaban en sentido de que no hay unas relaciones coloniales y simplemente sufrimos el racismo. Y lo que hace el Black Power, lo que decía Malcolm X, es que el problema no es el racismo, son las relaciones coloniales. Y la clase, que apuntáis vosotros, la acumulación primitiva, el propio Marx explica que es la esclavitud negra. Entonces, si los comunistas blancos, europeos y norteamericanos lo han invisibilizado y no lo han enseñado a sus movimientos sociales, es culpa de ellos, no es culpa de la teoría de Marx. Ya vino MSC, ¿no? MSC, claro, francés, pero tú te vas a la Universidad Complutense, a la Facultad de Filosofía, y no enseñan a filósofos que no sean blancos. Vas a la Facultad de Ciencias Políticas y no enseñan ninguna dialéctica donde la interpretación blanca del marxismo no sea dominante. Bueno, ahora, en mi clase Mao Zedong, obligatoriamente a Frantz Fanon. Hubo una vez Mao Zedong. Ahora seguimos discutiendo, pero vamos a ver qué nos tienen preparado en Zapping Apache. The Negro still is not free. El haber nacido aquí no os convierte en americanos. Yo no soy americano, tú no eres americano. The life of the Negro is still sadly crippled by the manacles of segregation and the chains of discrimination. Eres uno de los 22 millones de personas negras víctimas de América. The Negro lives on a lonely island of poverty in the midst of a vast ocean of material prosperity. 100 years later. Vosotros y yo no hemos visto jamás la democracia. No hemos visto democracia en los campos de algodón de Georgia. No hemos visto democracia en las calles de Harlem, en las calles de Brooklyn, en las calles de Detroit y de Chicago. The Negro is still languished in the corners of American society and finds himself in exile in his own land. In 1968, Martin Luther King was killed. ¿Está ahí dentro el negro, señor Finch? Aquí está. Mark Clark and Fred Hampton were killed. John Carlos and Tommy Smith did the Black Power salute in Mexico City. ¿Quiere apartarse de esa puerta, señor Finch? Creo que sería mejor que os volvierais a vuestras casas. If you are a black person and live in the black community all your life, and walk out on the street every day seeing white policemen surrounding you. Lo único que hemos visto es hipocresía. No vemos el sueño americano. Solo hemos experimentado la pesadilla americana. Estados Unidos es un país mucho menos racista que Europa y América Latina. Estamos hablando de este tema porque es el tema que estamos hablando y porque es el imperio. Pero obviamente en América Latina es un país, es una zona 20.000 veces mucho más racista que en Estados Unidos, precisamente porque este tema no se habla en ninguna parte. Se da por hecho en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, que no existe un debate como este. Y yo he estado en Bolivia, con los yungas no viven los negros, y si los indios están mal, imagínate los negros o los yungas. O sea, es decir, en el único lugar del mundo donde ese tipo de debates se pueden dar, como ha dicho Jacobo, un presidente, un niño mexicano que canta, una actriz, un derechista republicano hispano que habla español,
o cosas de estas es en Estados Unidos, porque es el imperio. Al igual que a la época en que España era el imperio, también los debates sobre Flandes se daban aquí. De hecho, hay un famoso libro que es el famoso negro en Flandes, ¿no? Que fue un general del ejército español que era un negro, que fue a Flandes y tiene varios nombres, ¿no? Tienen el general de Lisboa, porque conquistó Lisboa, y después tiene otro en Flandes, se daban aquí. Es un libro de creo que es Lope de Vega, creo que es. Tú que eres más dado en... Creo que es Lope de Vega, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones en Estados Unidos sí se dan esos debates. Pablo Sánchez León, que es un amigo de ambos, dirigimos un seminario sobre ese tema en la Universidad de Alcalá y claro, ¿qué ocurría? Que cuando los estudiantes norteamericanos llegaban después del 11 de septiembre, les hacíamos una encuesta. Les decíamos, ¿quién está en contra de lo que ha pasado con las Torres Gemelas? Todos decían que sí. Y luego preguntábamos, ¿a quién le extraña? Pues a los negros y a los hispanos decían que no les extrañaba, pero estaban en contra. Entonces hay como un sentido de que algo está mal, pero por lo menos se puede hablar. Para terminar, para concluir, yo creo que es muy importante ver esta diferencia entre el modelo norteamericano, el modelo anglosajón y el modelo latino, porque son los modelos de colonización y son los dos modelos de multiculturalidad e interculturalidad que existen hoy en día. El modelo de Indirect Rule, del que habla Bob Marley en su famosa canción, pero al final Fela Kuti decía que Direct Rule, Indirect Rule, the same rule. Claro. La cadena SER, que es un medio muy conocido, el partido España Costa de Marfil de hace un par de años, creo que era ahora está en la COPE. No sé, todos son atletas. Bueno, decía Costa de Marfil muestra su fuerza bruta, mientras que España muestra su inteligencia. Recuerdo ese partido porque el tipo se llama Poli Rincón. La furia española. El tipo se lla Poli Rincón y es colaborador ahora. Sí, que es el... Solo faltaba decir la pasión española. Estamos ya en la recta final. Es un aspecto que podemos resaltar dentro del tema que hablamos, es el tema del pluralismo. Hay que diferenciar pluralismo, diversidad y democracia. El modelo americano es un modelo de pluralista, donde judíos, negros, hispanos, incluso hay congresistas que son musulmanes. En fin, esto es un marco de pluralidad que es el modelo que Estados Unidos ha mostrado, ha vendido, ¿no? Pienso que es un modelo que es positivo en cuanto que también en los últimos años Estados Unidos ha creado una burguesía negra, que es la que realmente puede luchar contra el racismo. El Estado no puede luchar contra el racismo porque si los movimientos sociales no se empoderan, lo que tenemos son montones de ONGs, montones de campañas, montones de iglesias, y eso con el tiempo, el Bronx, Queens, Harlem siguen igual que hace 30 años o peor, pero sin embargo hay senadores, hay diputados negros sentados en el Congreso. Entonces hay esa contradicción que hay que ver. Se acabó el tiempo, Abuy. Muchísimas gracias. A los 6 se comentaba antes que el deporte, en el zapping veíamos imágenes de Tony Smith y John Carlos levantando el puño en las Olimpiadas del 68. Qué difícil es imaginar hoy en día a deportistas con ese compromiso político. Nos veremos la semana que viene aquí en Fortafache.